15. Aritmética. Valor educativo de la aritmética. Entre todas las áreas de estudios iniciales del niño, la aritmética es quizás la más importante para él como un medio para la educación. El hecho de que haga sumas tiene una importancia comparativamente pequeña, porque usar aquellas funciones vitales para sumar es donde radica la gran parte de la educación. Tanto es así que los promotores de las matemáticas y del lenguaje como instrumentos educativos se han apropiado del campo equitativamente hasta hace poco. El valor práctico de la aritmética para las personas de todas las clases de vida es evidente, pero donde menos se utiliza su estudio es en la vida práctica. El valor principal de la aritmética, así como el de las matemáticas más avanzadas, radica en la instrucción de las facultades de razonamiento y en los hábitos de perspicacia, prontitud, precisión y veracidad intelectual que engendra. No hay ninguna otra asignatura en la que la buena enseñanza impacte más, ni en la que la enseñanza descuidada produzca resultados más dañinos. La multiplicación no produce la respuesta correcta, por lo que el niño intenta la división, que nuevamente falla, pero la resta puede sacarlo del pantano. Para él no existe el debe ser. No logra ver que un proceso y un solo proceso es el que puede darle el resultado que necesita. Ahora bien, un niño que no sabe qué regla aplicar a un problema simple intelectualmente a su alcance, se le ha enseñado mal desde el principio, aunque pueda producir una serie de multiplicaciones o divisiones largas correctas. Problemas al alcance del niño. ¿Cómo se logra dicho ejercicio de las facultades de razonamiento, dicha percepción? Que el niño trabaje en pequeños problemas comprensibles para él desde el principio, en lugar de operaciones ya creadas. La joven institutriz se deleita en crear una noble división larga, 953.783.465 dividido 873, que llenará la pizarra del niño y lo mantendrá ocupado durante una buena media hora. Y cuando se acaba el tiempo, y se acaba el niño también, hastiado del esfuerzo inútil, la operación no está correcta después de todo. Las dos últimas cifras del cociente son incorrectas y el resto es erróneo. Pero él no puede volver a hacer la transacción porque no se le debe desanimar diciéndole que está mal. Entonces, el veredicto es casi correcto. Un juicio inadmisible en aritmética. Por el contrario, en lugar de esta laboriosa tarea que no da lugar a ningún esfuerzo mental, y durante la cual finalmente se pone a viajar por las nubes por pura falta de atención, dígale, el señor Jones envió 607 manzanas y el señor Stevens 819 manzanas para repartirlas entre los 27 chicos de la escuela el lunes. ¿Cuántas manzanas consiguió cada uno? Ante esta problemática, el niño debe hacerse ciertas preguntas. ¿Cuántas manzanas en total? ¿Cómo lo sabré? Tendré que dividir las manzanas en 27 montones para averiguar cuánto recibió cada niño. En otras palabras, el niño percibe qué reglas debe aplicar para obtener la información requerida. Él está interesado. El trabajo avanza rápidamente. La suma se realiza en poco tiempo y probablemente sea correcta, porque la atención del niño se ha concentrado en su trabajo. Se debe tener cuidado de dar al niño los problemas que pueda abordar, pero que sean lo suficientemente difíciles como para que se vea obligado a realizar un pequeño esfuerzo mental. Demuestre. Lo siguiente es demostrar todo lo que sea demostrable. El niño puede aprender las tablas de multiplicar y hacer sustracciones sin tener ninguna percepción sobre la lógica de ninguna de las dos. Incluso puede llegar a ser un buen matemático aplicando adecuadamente las reglas, pero sin ver la razón de ellas. Pero la aritmética se convierte en un entrenamiento matemático elemental solo en la medida en que el niño tenga clara la razón detrás de cada proceso. 2 más 2 es igual a 4. Es un hecho evidente que admite poca demostración. Pero 4 por 7 igual a 28 puede comprobarse. Ejemplo. El niño tiene una bolsa de frijoles. Crea 4 filas con 7 frijoles, uno al lado del otro. Suma las filas. Así, 7 y 7 son 14.
y 7 son 21, y 7 son 28. ¿Cuántos 7 hay en 28? 4. Por lo tanto, es correcto decir 4 por 7, 28. Y el niño ve que la multiplicación es solo una forma corta de realizar la adición. En todas las primeras lecciones de aritmética debiera usarse una bolsa de frijoles, botones o fichas que el niño puede utilizar libremente para sus ejercicios. Inclusive debiera sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente sin la ayuda de botones o frijoles antes de haga sumas por escrito en su pizarra. Él puede organizar una tabla de adición con sus frijoles así: 2 frijoles de un lado y al frente 1, igual 3 frijoles, 2 a un lado, 2 al otro, 4 frijoles. 2 frijoles a un lado, 3 del otro, 5 frijoles. Y ejercitarse con ella hasta que pueda decir, primero sin contar y luego sin mirar los frijoles, que 2 más 7 es igual a 9, etc. Lo mismo con 3, 4, 5 y cada uno de los dígitos. A medida que aprende cada línea de su tabla de adición, ejercita con objetos imaginarios como 4 manzanas más 9 manzanas, 4 nueces más 6 nueces, etc. Y por último, con números abstractos, 6 más 5, 6 más 8. Se trabaja una tabla de sustracción simultáneamente en la tabla de adición. A medida que calcula cada línea de sumas, usa los mismos recursos, solo quitando un frijol o 2 frijoles en lugar de sumar, hasta que pueda responder con bastante facilidad. ¿Cuánto es 7 menos 2? ¿5 menos 2? Después de trabajar sobre cada línea de suma o resta, puede escribirla en su pizarra con los signos adecuados, si es que ya ha aprendido a escribir las cifras. Se verá que se requiere un esfuerzo mental mucho mayor de parte del niño para captar la idea de la resta que de la suma, y la maestra deberá contentarse con ir lentamente. 4 dedos menos 1, 3 nueces menos 1, y así sucesivamente hasta que comprenda lo que se le pide. Cuando el niño puede sumar y restar números con bastante libertad hasta el 20, las tablas de multiplicación y división se pueden resolver con frijoles hasta 6 por 12, o sea, 2 veces 6 son 12. Se calcula mediante 2 filas de frijoles con 6 frijoles en cada una. Cuando el niño puede decir fácilmente, y sin siquiera mirar sus frijoles, 2 por 8, 16, 2 por 7, 14, etc., tomará 4, 6, 8, 10, 12 frijoles y los dividirá en grupos de 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay en el 10, el 12, el 20? Y así sucesivamente con cada línea de la tabla de multiplicar que esté calculando. Problemas. Ahora el niño está listo para abordar problemas más ambiciosos como: un niño tenía el doble de 10 manzanas. ¿Cuántos montones de 4 puede hacer? Podrá trabajar con números variados como 7 más 5 menos 3. Si debe usar los frijoles para obtener la respuesta, que lo haga. Pero anímelo a trabajar con frijoles imaginarios como un paso hacia el cálculo con números abstractos. La enseñanza cuidadosamente graduada y el esfuerzo mental diario por parte del niño en esta etapa temprana pueden ser los medios para desarrollar el poder matemático real y ciertamente promoverán los hábitos de concentración y esfuerzo de la mente. Notación matemática. Cuando el niño sea capaz de trabajar con bastante libertad con los números pequeños, debe enfrentar una seria dificultad, de cuyo total dominio dependerá su comprensión de la aritmética como ciencia. Es decir, dependerá el valor educativo de todas las operaciones que pueda hacer en adelante. Deberá comprender el sistema de notación. En este punto, tanto como en los anteriores, es mejor empezar con lo concreto, que el niño comprenda la idea de 10 unidades en una decena después de que haya dominado la idea más fácilmente demostrable de 12 peniques en un chelín, o de 12 huevos en una caja de docena. A continuación se ha traducido con la lógica del dinero inglés de principios del siglo XX, pero usted puede aplicar la lógica del dinero de su país manteniendo los conceptos descritos.
con un montón de unas 50 monedas de 10 centavos, señala el inconveniente de llevar un dinero tan pesado a las tiendas cuando se puede llevar dinero más ligero, o sea, chelines que valían 20 centavos. ¿Cuántos centavos vale un chelín? Entonces, ¿cuántos chelines tendría por sus 50 centavos? Los divide en montones de 12 y descubre que tiene 4 montones iguales y 2 centavos de más. Es decir, 50 peniques son o valen 4 chelines y 2 peniques. Yo puedo comprar 10 libras de galletas a 5 peniques la libra. Cuestan 50 peniques, pero el tendero me cobra 4 chelines y 2 peniques. Enséñale al niño cómo escribirlo. Los centavos, que valen menos, a la derecha. Los chelines, que valen más, a la izquierda. Cuando el niño sea capaz de trabajar libremente con chelines y peniques y comprenda que 2 en la columna de la derecha es peniques y 2 en la columna de la izquierda es chelines, preséntele la noción de las decenas y las unidades avanzando muy gradualmente. Cuéntele con los pueblos primitivos que solo pueden contar hasta 5, quienes dicen 5 bestias en el bosque, 5 peces en el río, cuando desean expresar un número inmenso. Pero podemos contar tanto que podríamos contar todo el día durante años sin llegar al final de los números que pueden nombrarse. Aunque, después de todo, tenemos muy pocos números con los cuales contar y muy pocos dígitos con los cuales expresarlos. Tenemos solo 9 dígitos y un 0. Tomamos el primer dígito y el 0 para expresar otro número, el 10. Pero después de eso debemos comenzar de nuevo hasta que obtengamos 2 decenas y hacemos lo mismo. Nuevamente hasta llegar a 3 decenas y así sucesivamente. A las 2 decenas las denominamos 20. A las 3 decenas, 30, porque ta significa 10. Pero si miro la cifra 4, ¿cómo puedo saber si significa 4 decenas o 4 unidades? De una manera muy simple. Las decenas tienen un lugar propio. Si ve la cifra 6 en el lugar de las decenas, sabrá que significa 60. Las decenas siempre se colocan detrás, a la izquierda, de las unidades. Cuando vea 2 cifras, una al lado de la otra así, 5, la cifra de la izquierda representa las decenas. En otras palabras, el segundo 5 representa 10 veces lo que representa el primero. Que el niño trabaje con decenas y unidades hasta que haya dominado la idea del valor que equivale a 10 veces la segunda cifra de la izquierda y se reirá de la locura de escribir 7 en la segunda columna, sabiendo que así se convierte en 70. Solo entonces está listo para el mismo tipo de ejercicio en centenas, captando la nueva idea fácilmente si ha comprendido claramente el principio de que cada remoción a la izquierda significa un aumento de 10 veces en el valor de un número. Mientras tanto, no lo ponga a hacer operaciones, que tampoco trabaje nunca con cifras cuya notación no conozca, y cuando llegue a llevar en una suma o multiplicación, no diga que lleva 2 o 3, sino 2 decenas o 300, según sea el caso. Pesar y medir. Si el niño no consigue consolidar el fundamento en esta etapa, su trabajo en aritmética seguirá adelante basado en generalidades. Siguiendo el mismo principio, déjelo aprender los pesos y medidas, midiendo y pesando. Que tenga balanzas y pesos, arena o arroz, papel y cordeles, y que haga paquetes en forma perfecta en onzas, en libras, etc., kilos, etc., y los pese. Los paquetes, aunque no son aritméticos, son educativos y permiten un considerable ejercicio de juicio, así como de pulcritud, destreza y rapidez. De la misma manera que el niño trabaje con reglas y cintas o winchas para medir pies y yardas, centímetros, metros, etc., y que prepare sus propias tablas de medidas, que no solo mida y pese todo lo que tenga a mano y que pueda medirse, sino que también utilice su juicio en cuestiones de medida y peso. ¿Cuántas yardas mide el mantel? ¿Cuántos pies de largo y ancho mide un mapa o una imagen? ¿Cuánto supone él que pesa un libro que se enviará por correo postal? El tipo de preparación que se obtiene así tiene el valor en los asuntos de la vida y debe cultivarse en el niño, aunque fuera esa la única razón.
Mientras él se dedica a medir y pesar cantidades concretas, el estudiante está preparado para asimilar su primera idea de una fracción, media libra, un cuarto de yarda, etc. La aritmética como medio de instrucción. La aritmética es valiosa como medio para educar a los niños en hábitos de estricta precisión, pero es digna de admiración la inventiva en que consiste esta ciencia exacta y que tiende a fomentar hábitos mentales descuidados, un desprecio de la verdad y la honestidad común a las personas. Todo lo que se permite en la lección de aritmética y que un mal maestro utiliza como copiar, inducir, decir, ayudar ante las dificultades, trabajar con vista hacia la respuesta que el niño conoce, todo esto es suficiente para viciar a cualquier niño. E igual de dañino es el hábito de permitir que una suma esté casi correcta, decir que solo hay 2 dígitos incorrectos, etc. y dejar que el niño haga el ejercicio de nuevo. Una operación debe pronunciarse correcta o incorrecta. Es imposible que pueda hacer algo intermedio. Lo que está incorrecto debe permanecer incorrecto. Que el niño no adquiera la idea de que lo incorrecto puede resolverse y llegar a ser correcto. El niño tiene la esperanza del futuro frente a él. Quizás la próxima operación la haga bien, y la maestra sabia se encargará de asegurarse de que así ocurra, y de que comience con una nueva esperanza. Pero la operación incorrecta debe abandonarse. En consecuencia, su progreso debe graduarse con mucho cuidado, pero no otra asignatura en la que la maestra se deleite más sabiendo que día a día extrae una nueva facultad en el niño. No le ofrezca una muleta. Él debe avanzar con sus propias facultades. Dele operaciones breves, en palabras más que en cifras, y provoque en él el entusiasmo producido por la atención concentrada y el trabajo rápido. Que la lección de aritmética sea para el niño un ejercicio diario de pensamiento claro y ejecución rápida y cuidadosa, y su crecimiento mental será tan obvio como el brote de las plántulas en primavera. El método de ABC Arithmetic. En lugar de profundizar en el tema de la enseñanza de la aritmética elemental, quisiera remitir al lector al ABC Arithmetic de Sonnenschein and Nesbitt. Los autores encontraron su método a partir del siguiente pasaje de la obra Sistema de Lógica de John Stuart Mill. Las verdades fundamentales de esta ciencia, del número, reposan todas sobre el testimonio de los sentidos. Se las prueba haciendo ver y tocar que un número dado de objetos, 10 bolas por ejemplo, pueden, separadas y arregladas diversamente, ofrecer a nuestros sentidos todos los grupos de números cuyo total es igual a 10. Todos los métodos perfeccionados de la enseñanza de la aritmética a los niños proceden del conocimiento de este hecho. Cuando se desea hoy poner el espíritu del niño en condiciones de aprender la aritmética, todo el que desee enseñar números y no meras cifras, enseña, por la evidencia de los sentidos, en la forma que hemos descrito. Aquí es donde quizás podamos descubrir una única fuente de debilidad en un manual de gran excelencia. Es muy cierto que todas las verdades fundamentales de la ciencia de los números descansan en la evidencia de los sentidos, pero después de haber usado los ojos y los dedos en 10 o 20 bolas, en 10 nueces, u hojas, u ovejas, o lo que fuera, el niño ha formado la asociación de un número dado con objetos y es capaz de concebir la asociación de varios otros números con objetos. De hecho, comienza a pensar en números y no en objetos, es decir, comienza las matemáticas. Por lo tanto, me inclino a pensar que un elaborado sistema de tablillas, cubos, etc., en lugar de decenas, centenas y miles, yerra al obstruir la mente del niño con demasiada enseñanza y al hacer que la ilustración adquiera un lugar más prominente que la cosa ilustrada. Por el contrario, frijoles, dominó, figuras gráficas dibujadas en el pizarrón, etc., son útiles para el niño cuando le sea necesario concebir un gran número con uno pequeño. Pero ver el símbolo de los grandes números y trabajar con dicho símbolo son cosas completamente diferentes.
Con la insignificante excepción mencionada, que no interfiere en absoluto con el uso de los libros, nada puede ser más placentero que el análisis cuidadoso de los números y la hermosa graduación del esfuerzo, introduciendo mentalmente solo una dificultad a la vez. Solo escritores que simpatizaran con los niños podrían haber inventado tales ejemplos y pequeños problemas. Aconsejo a quienes estén interesados en la enseñanza de la aritmética que consulten el artículo del señor Sonnenschein sobre la enseñanza de la aritmética en las escuelas primarias en uno de los volúmenes publicados por la Junta de Educación. Preparación para las matemáticas. En los años 40 y 50 del siglo XIX, comúnmente se sostenía que al exponer a los niños de forma continua a los signos externos y visibles, las formas y las figuras geométricas, engendraría la gracia interior y espiritual del genio matemático o, por lo menos, una inclinación a las matemáticas. Pero cuando los pedagogos de entonces daban a los niños cajas de formas y de cubos, hexágonos, pentágonos, etc., usando cada espacio disponible del aula, olvidaban la inmensa capacidad de aburrimiento que nos es común a todos y que está mucho más desarrollada en los niños que en las personas adultas. En este sentido, los objetos que nos aburren o las personas que nos aburren parecen ocupar un lugar insípido en la mente y el pensamiento se aparta de ellos con enfermiza aversión. Dickens nos demuestra tal pathos en el aula de los pequeños Gradgrind, que contenía una abundante cantidad de objetos de contorno inflexible, pero Ruskin expone la falacia con mayor genio. Sin duda las formas geométricas abundan, armazones cuyas cubiertas son la belleza viva, tanto en contorno y en gesto, que se encuentran en las colinas y en las plantas. Armazón que es hermosa y maravillosa para la mente cuando ésta ya ha entrado en los portales de la geometría. Pero a los niños no se les debe presentar el armazón, sino las formas vivientes que visten al armazón. Además, ¿acaso familiarizar el ojo del niño con patrones hechos por el compás con la esperanza de que la forma engendre la idea no es un método inverso? Para la persona novata, quizás la regla sea que la idea debe engendrar la forma, pero solo los iniciados reciben sugerencias de ideas a partir de una forma. Por el contrario, no creo que una preparación directa para las matemáticas sea deseable. Aquel niño al que se le ha permitido pensar y al que no se le ha obligado a abarrotarse de conocimiento, recibe con deleite el nuevo estudio cuando llega el momento oportuno para él mismo. La razón por la que las matemáticas son una gran área de estudio es porque existe en la mente normal una afinidad y una capacidad para este estudio. Y cuando se la trabaja en demasía, ya sea en cuanto a enseñanza o a preparación, se tiende, creo, a borrar el impacto de esta forma de interés intelectual.